mamíferos, pero es estándar, porque siempre un riñón va a tener una corteza y una médula. ¿Ya? Pero todo eso, todo este riñón está envuelto por una cápsula porque el tejido macizo, un órgano macizo, ¿dónde vamos? Entonces, está envuelto por una cápsula, toda esta zona periférica de la corteza, y esta zona más teñida, que se observa acá más rojiza, corresponde a la zona medular. Todo esto es médula. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos un hilio renal, que es la zona cóncava de este órgano, y en un hilio vamos a encontrar siempre una arteria renal, ¿ya? Que entra y trae los vasos sanguíneos, una vena renal que saca la sangre, y vamos a encontrar el uréter. ¿Ya? El uréter es el tubo que va a sacar la orina de este riñón que se está produciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá que hay representado un nefrón o la nefrona, que es la unidad funcional de filtración de este riñón. ¿Ya? Hay millones de estos nefrones. Entonces, estos nefrones, una vez que se dañan, no se vuelve a recuperar más, se pierde ese nefrón. ¿Ya? Por lo tanto, la fisiología renal tiene que tener un sistema de compensación, de tal manera que tenemos nosotros un nefrón en exceso. Podríamos funcionar muy bien para filtrar la sangre con un riñón o con la mitad de un riñón, y aún así los parámetros bioquímicos en sangre no se alteran. Por lo tanto, cuando en un sujeto sale la urea, la creatinina alterada, es porque el riñón ya está jugando los descuentos. ¿Ya? Una insuficiencia renal que puede ser aguda, de corto tiempo, o crónica. Pero imagínense que un ser humano, un sujeto, podría funcionar bien con la mitad de uno. O sea, podría donar un riñón y funcionar perfectamente. Entonces, ¿qué encontramos acá, en este riñón? Encontramos los cálices. Un cáliz significa copa. ¿Ya? Entonces, en esta copa se va a recibir la orina que viene de los tubos colectores. Este es un tubo colector de un nefrón. Pero el cáliz menor, como dice acá, está recibiendo tubos colectores, que acá lo estoy indicando, ¿ya? Que vienen en docenas, ¿ya? 10, 20 tubos colectores, van a desembocar en este cáliz menor. Los cálices menores se fusionan y forman un cáliz mayor, ¿ya? Un mayor tamaño, pero es simplemente la fusión de varios cálices menores. Después estos cálices mayores se fusionan y forman la pelvis renal. Y la pelvis renal está dentro de este riñón, ¿ya? La mitad está dentro del riñón, una parte está en el hilio de este riñón, está formando esta pelvis, este seno medular que encontramos en este riñón, y después se continúa por el uréter para que desemboque en vejiga. ¿Ya? Eso más o menos la anatomía del riñón que ustedes probablemente estudiaron, ¿no? Bueno, ¿cierto? Estudiaron la anatomía. Entonces, vámonos ahora con mayor detalle a la histología. Fíjense, acá encontramos la corteza renal, llamada doctora, y aquí encontramos la zona medular. ¿Ya? Fíjense la diferencia que hay en la corteza con la médula. Primero el color. ¿Ya? Este es un órgano que se ha tenido un corte longitudinal de este órgano, pero solamente en esta corteza encontramos una parte de este nefrón que es el glomérulo, ¿ya? O corpúsculo, el corpúsculo renal, mejor dicho, ¿ya? El corpúsculo. Vamos a ver después que aquí corresponde ese corpúsculo renal. Fíjense acá, la corteza, la zona medular, y aquí se observan los cálices menores, esos espacios que están ahí. Cálices menores que van a formar cálices mayores. Los cálices mayores se fusionan y forman la pelvis renal para salir a través del uréter. Pero en la corteza, y exclusivamente en la corteza renal, encontramos los corpúsculos renales. Ese es un corpúsculo renal. Acá hay uno, acá hay otro. El corpúsculo renal se va a continuar por un tubo que es contorneado. ¿Se fijan? Este túbulo contorneado que está próximo al corpúsculo lo vamos a llamar túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Después se continúa con un túbulo recto, ¿se fijan? Descendente, por aquí viene la orina. Después sube, túbulo recto ascendente. Después nuevamente se contornea, por lo tanto túbulo contorneado distal. Y va a desembocar en un tubo colector. Pero fíjense que este tubo colector recibe túbulos contorneados distales de varios nefrones. Aquí hay uno y aquí hay otro. Pero aquí hay otro.
Entonces recibe afluentes de varios túbulos contorneados distales. Por lo tanto, el túbulo colector tiene que ser más amplio, más grande, porque recibe afluentes, recibe la orina de muchos túbulos contorneados distales. ¿Ya? Vamos a repetir lo mismo, así que no entren en colapso si hay algo que no entiendan. No vamos a repetir cada una de estas cosas 2 o 3 veces, no hay problema. Fíjense que el riñón entonces va a tener una cápsula externa y una cápsula interna. ¿Ya? Y acá todo esto es corteza. Pero la corteza, y exclusivamente la corteza, encontramos esta unidad, que es el corpúsculo renal. Aquí lo ven. Así se ve en una imagen histológica. ¿Se fijan eso como aglomerado que hay como glomérulo? ¿Es corpúsculo o glomérulo? No. ¿O esa parte? No, el glomérulo es lo que va dentro del corpúsculo. Ah, Son 2 cosas distintas. ¿Ya? Entonces miren acá. Toda esta unidad es el corpúsculo renal. Después esta unidad se llama túbulo contorneado proximal. Después túbulo recto descendente. Túbulo recto ascendente. Túbulo contorneado distal que desemboca en un tubo colector. Fíjense que estos tubos colectores, acá en 10 tubos colectores, por ejemplo, en estas, todo esto es médula. Yo sé que es médula porque no hay corpúsculo renal, en una zona limpia. Fíjense acá, ahí hay corpúsculo, aquí también, por lo tanto esta zona de acá será corteza. Esa es la diferencia entre corteza y médula. Pero acá sube un grupo de tubos colectores, que hay un solo tubo colector, pero miren, suben en grupo. Y cuando estos tubos colectores suben en el grupo, como acá, como aquí se fijan, varios tubos colectores están subiendo desde la médula hacia la corteza, eso se llama rayo medular. Entonces, ¿qué es un rayo medular? ¿Cómo se define un rayo medular? Un rayo medular son grupos de tubos colectores que están en la médula que ascienden hacia la corteza. ¿Ya? Entonces, eso que apunta la flecha amarilla es un grupo de tubos colectores que vienen de la zona medular y que invaden la corteza. Eso es un rayo medular. Esto de la izquierda yo sé que es médula porque no hay corpúsculos renales. ¿Ya? ¿Eso es corteza o médula? Corteza, porque hay corpúsculos renales. ¿Ya? Fíjense acá, esta zona es un rayo medular. Estamos en corteza, pero esa zona tiene 1, 2, 3 tubos colectores, por lo tanto ese grupo se llama un rayo medular, que viene de la zona medular e invaden hacia la corteza. Miren acá, esto que estamos observando es un corpúsculo, toda esa unidad es un corpúsculo renal. Y aquí tienen que poner mucha atención, porque hay muchos detalles para conversar acá. Todo se llama corpúsculo renal, lo que está en su interior se llama glomérulo. ¿Ya? El glomérulo es como un ovillo de lana, ¿ya? Para que se lo imaginen. Es un capilar en el fondo. Entonces miren, entra la sangre y siempre cuando entra la sangre la llamamos aferente, por lo tanto entra por la arteriola aferente. Se capilariza, y hay un capilar acá que es un capilar fenestrado, que tiene muchos poros, significa eso, y sale de nuevo por una arteriola, pero como sale, se llama arteriola eferente. ¿Se fijan que el diámetro de la arteriola eferente es menor? ¿Por qué es menor? Porque tiene menos volumen en su interior, hay menos líquido. ¿Dónde quedó ese líquido? Parte de este líquido se perdió, se filtra y va a llenar este espacio que está acá, que es el espacio de Bowman. Este espacio está con la primera orina, el primer filtrado del plasma. Pero fíjense que este primer filtrado del plasma tiene vitaminas, tiene azúcar, glucosa, tiene aminoácidos, y esos elementos son necesarios para nuestro cuerpo, no los podemos perder a través de la orina. Por lo tanto, ese finalmente no es orina, sino que es un ultrafiltrado del plasma. Tiene amoníaco, creatinina, ácido úrico, elementos que hay que eliminar, pero está mezclado también con elementos que nos sirven. Por lo tanto, este túbulo que está acá, ¿qué túbulo será? ¿Será el contorneado proximal o el distal? Obviamente el proximal, porque está pegado al corpúsculo renal. Entonces, ahí, en ese mono se ve ahí el corpúsculo, pero este túbulo contorneado está próximo. Pero fíjense que este túbulo contorneado que está pegado al corpúsculo renal tiene microvellosidad absortiva. El único que tiene microvellosidad absortiva para absorber el agua, no se tiene que perder todo el agua. Hay azúcar, hay lípidos, hay aminoácidos, elementos que todavía no sirven, por lo tanto ese túbulo contorneado proximal lo tiene que reabsorber. Aunque se haya perdido, lo tiene que reabsorber. Esta zona, y en general el nefrón,
va a reabsorber el 99% de lo que se filtró. No reabsorbe obviamente la creatinina, el ácido úrico, la urea, el amoníaco, se tiene que eliminar todo. No nos sirve, es desecho. Pero la vitamina, el azúcar, tiene que reabsorberse. ¿Quién hace eso? El túbulo contorneado proximal. Principalmente porque es el único que tiene micro vellosidad absortiva. El resto del nefrón no lo tiene. ¿Ya? Entonces el túbulo contorneado proximal absorbe eso. De los 200 litros que nosotros formamos de esta orina primitiva o ultrafiltrada al plasma, el humano forma 200 litros, el 99% se reabsorbe. ¿Ya? Por lo tanto, de los 200 litros que se filtraron y se produjeron de este ultrafiltrado, solamente el 1% se transforma finalmente en orina, que equivale a 2 litros. Por lo tanto, 198 litros se reabsorben. ¿Ya? Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, no porque se los vaya a preguntar en la prueba, sino que porque les va a servir para más o menos entender la fisiología que viene después. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está constituido este glomérulo que va dentro del corpúsculo renal? ¿Cómo está formado? Fíjense que el glomérulo renal tiene dos estructuras. Tiene primero un capilar que es fenestrado. Eso quiere decir que tiene poros. Pero ese capilar tiene que resistir la alta presión que viene de una arteriola. Esto viene con el latido cardíaco. Viene a alta presión esta sangre. Si tuviera el capilar solo, desnudo, se revienta. Porque está en un medio que no amortigua, no hay tejido, solamente hay agua, que el poder de amortiguar es bastante bajo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se mantiene la estructura de este glomérulo, de este capilar? Con unas células que se llaman podocitos. Podos, en latín, significa pies. Por lo tanto, fíjense, esta célula tiene pies, primario, secundario y terciario, que le van a dar el sostén para formar el esqueleto, para que no se destruya ese capilar por la alta presión. Por lo tanto, entra una arteriola aferente, se capilariza y ese capilar fenestrado está revestido por los podocitos y en conjunto, capilar más podocito forma el glomérulo. Pero fíjense que aquí no hay intercambio de oxígeno, por lo tanto, en vez de salir una vérula, sale una arteriola nuevamente. Entonces aquí hay la excepción a la regla, porque ustedes saben que una arteriola se capilariza y sale una vérula. Aquí no. Entra una arteriola, se capilariza y sale otra arteriola eferente, porque no hay pérdida de oxígeno. ¿Entienden? Entonces, ahora, el túbulo contorneado distal, que viene acá, fíjense que hay un punto negro, muy pequeño, en esa zona. Hacia arriba. ¿Vieron en la punta de la flecha? Ahí. Esa zona es una mancha que está representando el túbulo contorneado distal. Ese de ahí. ¿Ya? Pero fíjense que esa mancha en latín se dice mácula. ¿Ya? Los que van a la iglesia dicen la inmaculada, con la sin mancha. Mácula significa mancha. ¿Cierto? Ella es una mancha, entonces esa mancha corresponde a este túbulo contorneado distal. Pero fíjense acá. Como es un epitelio, el túbulo contorneado, va a tener en verde eso que está ahí, en la lámina basal. Ahí está escrito. Pero aquí la mácula, en esa zona, la pierde esa lámina basal. Por lo tanto, ¿para qué la pierde? Para que entre en comunicación directa con la arteriola aferente, con una célula que están acá de la arteriola aferente. Fíjense que la arteriola aferente es muy importante, porque la arteriola aferente, la que lleva la sangre a alta presión hacia el glomérulo, esa presión se tiene que medir. Si la presión baja, ¿y por qué podría un sujeto, un animal, perder presión? Por una hemorragia. Podría perder presión también porque, por ejemplo, un deportista... Perdió volumen también. Perdió agua por el sudor en exceso y no bebió agua en el desierto. Entonces, sudoración, se pierde agua. Entonces, al perder volumen, baja la presión. Al bajar la presión, aquí se detecta eso. ¿Ya? La arteriola, como un vaso sanguíneo, detecta esa baja de presión con una célula que se llaman yuxtaglomerulares. Si esas células detectan esa baja de presión, esas células yuxtaglomerulares secretan renina, que aumenta la presión. ¿Ya? Y se va a activar un sistema que es la renina, angiotensina, aldosterona.
¿Estás seguro que no tuve esta clase? No tuve. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente, lo interesante que es esto. Hay una célula que está al lado del glomérulo. ¿Cuál es el glomérulo? Esto, lo que está en amarillo. Yuxta, ¿qué significa? Al lado de. Por lo tanto, son células yuxtaglomerulares que secretan renina para aumentar la presión cuando se detecta una baja. ¿Ya? Pero ¿cómo se va a aumentar la presión? Disminuyendo el calibre. Por lo tanto, si tenemos un volumen y menos volumen, ¿cómo aumentamos la presión? Bajando el calibre de los vasos sanguíneos a nivel sistémico. Eso mantiene la presión. Es importante que el ser humano, por ejemplo, tiene que tener un delta, una diferencia de presión entre la sistólica y la diastólica. No importa que mi presión sea baja, puede tener una presión de 90, 60 y voy a funcionar bien, perfecto, porque entre 90 y 60 tengo 30 días de diferencia, por lo tanto eso me asegura un flujo de sangre. El hipotenso siempre va a estar con frío, hasta en el verano, ¿ya? En el invierno lo sufre, llora de frío, ¿ya? Hipotenso, baja presión, pero funciona bien, está protegido, el corazón está protegido porque no va a tener un infarto. Hipotenso tengo un infarto. Profe, que secreta la... Renina. Entonces, veamos lo siguiente. Acá vamos a repasar, esto es solamente un repaso porque ya lo vieron. Fíjense que ahí tenemos un corpúsculo renal. Corpúsculo renal es todo, ¿ya? Toda esta esfera que vemos acá. En el interior encontramos un glomérulo. ¿Cómo está constituido ese glomérulo? Principalmente un capilar. ¿De qué tipo? Penetrado. Más una célula que son los podocitos. Y toda la estructura la llamamos corpúsculo, que incluye también este espacio capsular, o espacio de Bowman, antiguamente llamado. ¿Eso antes se llamaba cápsula Bowman? No, la cápsula de Bowman es esa es la... Porque, miren, fíjense lo siguiente, la cápsula de Bowman tiene una porción que va hacia la pared, esa. Entonces le llamamos capa parietal de la cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Ya, eso. Cápsula, esa es la cápsula parietal de la pared, no hay cara. Cápsula parietal del corpúsculo renal también lo podemos llamar. Tiene varios nombres. Si hay una cápsula o una capa parietal, va a haber una capa visceral, que es esta. Ahí dice, capa, la Y significa capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Una capa visceral de la cápsula de Bowman y una capa parietal de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Y entre la capa parietal y la visceral que hay, está el espacio capsular o espacio de Bowman. ¿Ya? Con todos esos nombres lo podemos llamar. ¿Ya? Pero ¿qué tienen en común? Espacio. Espacio capsular, espacio de Bowman. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Túbulo contorneado proximal, que es el único que tiene microvellosidad absortiva, es absorber todo lo que estamos perdiendo. Pero eso tiene un límite. Por ejemplo, nosotros funciona bien, pero si somos diabéticos, la cantidad de azúcar que va a haber ahí es muy alta. Por lo tanto, en el diabético sí se podría encontrar azúcar en la orina. No es normal, pero si no está controlado, va a haber azúcar en esa orina porque hay demasiada, se filtró mucha. ¿Ya? Entonces, si nosotros amplificamos, por ejemplo, un glomérulo, que el que está ahí, y lo vemos acá, fíjense, ahí se ven los poros, las penetraciones del capilar, ¿se fijan? Por lo tanto, capilar penetrado. Pero esa alta presión que está ahí, esa alta presión está haciendo que el amoníaco, la urea, creatinina, vitamina, agua, salgan del capilar, que es ese recuadro que lo amplificamos, salga y se escape hacia el espacio capsular. Y después, ¿qué lo recupera? El túbulo contorneado proximal con la microvellosidad. ¿Ya? Recupera el 98% del agua, ya les dije, 98-99%. Toda la glucosa la recupera, todo los aminoácidos lo recupera. Pero si el paciente tiene una insuficiencia renal, que sea aguda o crónica, va a perder azúcar, va a perder aminoácidos, que son el ladrillo que forma las proteínas. Por lo tanto, uno de los síntomas que tiene un sujeto con insuficiencia renal es la orina que forma espuma. ¿Qué es la espuma? Son las proteínas que están ahí. ¿Ya? Entonces, ahí ojo con eso. ¿Ya? Y en el diabético se va a encontrar también proteína. ¿Por qué se podría encontrar proteína? Porque
eso que ven en azul, esto es la membrana basal. Y esa membrana basal, acá hay una hendidura, fíjense que entre los pies, que son los pies de los podocitos, queda un espacio, que es esto. Y por ahí pasa el agua, la vitamina, eso es lo que se está perdiendo. Pero lo que tiene insuficiencia renal se está perdiendo en exceso. Por lo tanto, en un insuficiente renal vamos a encontrar proteína. ¿Ya? Porque esa barrera, esa membrana de filtración está alterada, está dañada. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima imagen. Vamos a repetir todo. Miren ahí. El corpúsculo renal, pero en el interior un glomérulo. ¿Ya? Y este es el glomérulo. Ese es el corpúsculo renal. Ya todo. El interior con su glomérulo, que está constituido por capilar penetrado y podocitos. Pero aquí, yo antes les mencioné, les posee un sistema que controla la presión sanguínea, ¿cierto? Está constituido por ¿qué elementos? Un elemento eran las células yuxtaglomerulares. ¿A quién pertenecen estas células yuxtaglomerulares? A la arteriola aferente. Eso es pregunta de prueba. La arteriola aferente, que está secretando ahí unos puntos que se ven de color amarillo. Está secretando renina. ¿Ya? Entonces, una célula que pertenece al aparato yuxtaglomerular, que le encarga de regular la presión, una de estas células es la célula yuxtaglomerular. ¿Cuál es la segunda? La mácula densa, que pertenece a qué? Al túbulo contorneado distal. Y falta una tercera célula. Células mesangiales, pero está fuera del glomérulo. Por lo tanto, lo llamamos célula mesangial extraglomerular. Esos tres elementos forman lo que corresponde al aparato yuxtaglomerular que va a regular la presión sanguínea, ¿ya? Por una baja del volumen sanguíneo. ¿Captaron? Entonces tenemos tres elementos: células yuxtaglomerulares, células mesangiales extraglomerulares y, ¿cuál más? Mácula densa. ¿Listo? Entonces, nosotros también en la histología podemos diferenciar un túbulo contorneado proximal y un túbulo contorneado distal. Por ejemplo, todo esto que tiene microvellosidades corresponde al túbulo contorneado proximal. Si tiene microvellosidades, proximal. Todo esto es proximal. Fíjense acá, si les pregunto nombre de toda esta estructura en la prueba práctica, les muestro esto, ustedes van a responder corpúsculo renal. Si solamente les pregunto por eso, el glomérulo. Fíjense, hay una mancha que destaca, ¿se fijan? Mácula densa, que pertenece al túbulo contorneado distal. ¿Ya? Distal. ¿Se dan cuenta? Entonces, repitiendo, túbulo contorneado distal con su mácula densa. Fíjense que las células del túbulo contorneado distal son cúbicas, pero las de la mácula densa son cilíndricas. ¿Ya? Y se comunican con ¿qué célula? Con las células mesangiales extraglomerulares, pero también con estas células yuxtaglomerulares, que vienen de la arteriola aferente. O sea, las mismas células musculares que tiene una arteriola se transforman ahora en una célula productora de hormonas, como la renina. ¿Ya? Entonces, estas células de la arteriola aferente van a secretar renina. ¿Ok? Fíjense acá, corpúsculo renal, acá hay otro corpúsculo renal, por lo tanto estamos observando corteza renal. Ahora, si nosotros vemos lo mismo, vemos una estructura como el glomérulo, pero lo observamos con una fotografía electrónica de barrido, solamente barra en la superficie de las estructuras. Aquí el capilar, que es muy delicado porque tiene penetración, está siendo protegido, está siendo revestido por el podocito, célula que tiene pies. Cito significa célula, podo, pies, célula que tiene pies. Fíjense que tiene pies primarios que son grandes, pero estos pies primarios generan pies secundarios que son de menor tamaño, y los pies secundarios generan pies terciarios que se entrelazan. Y entre ese espacio de los pies terciarios está la hendidura de filtración. Por ahí se escapa el agua, el amoníaco, ácido úrico, creatinina, aminoácidos, glucosa. Ahí está de nuevo el podocito con sus pies primarios, secundarios, terciarios. Fíjense, esta es una fotografía electrónica de barrido. ¿Ya? Ahí solamente discriminamos, se marcó un solo podocito con sus pies primarios y pies, este es un pie primario, después un secundario y pies terciarios que se entrelazan.
con los podocitos, ¿cierto? Con los pies de otra célula, de otro podocito del signo. Y queda en un espacio. ¿Se fijan? Por ahí se está escapando, se está filtrando lo que está dentro del vaso sanguíneo, lo que está dentro del capilar. Entonces, si nosotros vemos en este diagrama un capilar fenestrado, fenestrado significa que tiene poros, vemos que hay una lámina basal porque hay una célula endotelial que es un epitelio. Y toda célula endotelial o todo el epitelio tiene lámina basal, que acá se ve de color celeste. ¿Ya? Entonces, la sangre está a alta presión en el interior de este capilar y sale a través del diafragma de la hendidura de filtración. Aquí corresponde eso a esta estructura que descansa sobre la lámina basal entre los pies terciarios del podocito. Si eso funciona correctamente, se va a escapar poca glucosa, pocas vitaminas, poco aminoácido. Por lo tanto, el túbulo contorneado proximal la va a recapturar. ¿Ya? La recaptura. Si funciona deficientemente, como en una insuficiencia renal, lo vamos a ver en la orina. ¿Ya? Pero fíjense que tiene que fallar el 75% de la fisiología renal para que recién ahí nosotros podamos ver algo en la bioquímica sanguínea. ¿Se fijan? Entonces, por eso les decía al comienzo, cuando ya vemos una alteración bioquímica a nivel de sangre, es porque los riñones están muy comprometidos. De ahí la importancia de tratarse de infecciones urinarias. Porque la infección urinaria sin tratamiento se va a recuperar en 10 días, 15 días, se va a recuperar. Pero con tratamiento, la infección urinaria se empieza a recuperar el día 1 que usted empieza a tomar antibióticos. Y recuerde que cada vez que se pierde un nefrón, no se recupera nunca más. Entonces, si usted tiene 5 millones de nefrones, igual va a funcionar muy bien con 1 o con 2. Pero cuando llegue a los 65 años lo va a hacer de menos. 65, 70 años. Entonces, acá, si nosotros vemos por dentro un capilar, ahí vemos la sombra de un glóbulo rojo. Miren, aquí se ve solamente parte de un hematíe. Ahí todo está lleno de plasma, pero aquí vemos un capilar y hay poros. Se fijan que ahí hay hoyos que por ahí pasa a alta presión la sangre. Acá está pasando la lámina basal y pasa por la hendidura del diafragma de filtración. ¿Se fijan? Aquí corresponderán estas estructuras a los pies terciarios del podocito. Entonces, nosotros vemos esos pies. ¿Ya? Ahí está el diafragma de la hendidura de filtración y vemos los poros. Y aquí nuevamente vemos esos poros, pero ahora en un corte con microscopía electrónica de transmisión. La hendidura de filtración y el podocito, con sus pies terciarios. ¿Ya? Entonces, si vemos un capilar por dentro, vemos estos poros. ¿Se dan cuenta? Hay fenestración. ¿Ya? ¿Qué encontramos acá? Túbulo contorneado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Miren, esta está muy buena porque acá, túbulo contorneado proximal, el lumen casi no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está lleno de microvellosidades que están absorbiendo. Y el túbulo contorneado proximal es mucho más sinuoso y mucho más largo, por lo tanto lo vemos de manera más frecuente que el distal. El túbulo contorneado distal es más corto. Por lo tanto, aquí vemos uno, pero fíjense que el lumen, que es el espacio interno, está muy limpio. ¿Se fijan? Túbulo contorneado distal. Se ve claramente el espacio, el lumen, pero en el túbulo contorneado proximal no lo veo, porque se ensucia con las microvellosidades. Esto de acá corresponde a una célula, pero miren, tiene muchas mitocondrias, porque la célula del túbulo contorneado proximal y distal requiere mucho ATP para poder funcionar, para poder absorber agua, nutrientes, elementos que se están escapando a través de la orina. Antes que se escapen, los túbulos tienen que absorberlo. Pero miren acá, hay microvellosidades, por lo tanto corresponden al proximal o al distal. Proximal. Fíjense, hay microvellosidades, pero fíjense acá, hay pseudo microvellosidades. En realidad no son microvellosidades. ¿Ya? No son microvellosidades. Por lo tanto, este es un túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. ¿Se fijan? Fíjense la diferencia. Aquí hay microvellosidades reales y acá no. ¿Se dan cuenta? Y llegamos a los tubos colectores.
túbulos colectores, acá el tubo colector, pero el tubo colector no tiene un epitelio cúbico, sino que más bien un epitelio más alto, es como una columna, por lo tanto es un cilindro. ¿Se dan cuenta? Todo lo contorneado tiene un epitelio cilíndrico, pero siempre es un epitelio simple, una sola capa, epitelio simple, cilíndrico. Y estos tubos colectores van a desembocar en una papila renal. Y esta papila renal viene de la médula, viene de la médula, y va a desembocar en un cáliz, que es el cáliz menor, una copa pequeña. Pero varias papilas renales, cada una va a desembocar en una copita, un cáliz menor. Las copas se fusionan y forman el cáliz mayor, varios cálices mayores. El cáliz mayor se fusionan y forman la pelvis renal. Pelvis renal que va a salir del riñón a través de un urea. Entonces aquí en la histología estamos viendo cómo desemboca esto en un cáliz, en esa copa. Y esa área que se ve como grabada, ¿ya? Como si estuviera grabada a fuego, ¿ah? Uno le dice un área cribosa. El área está cribada, grabada, ¿ya? Y por ahí están desembocando los tubos colectores. ¿Se dan cuenta? Que hay gota a gota la orina en ese cáliz menor. ¿Ya? Entonces, fíjense acá los tubos colector son bastante más amplios, más grandes. ¿Por qué? Porque reciben varios afluentes de varios túbulos contorneados distales. Ahora, en un corpúsculo renal nosotros tenemos dos polos. Tenemos un polo que llamamos polo vascular, y lo vamos a ver en un esquema como este. Este es el polo vascular del corpúsculo renal. ¿Por qué lo llamamos vascular? Porque entra una arteriola y sale otra arteriola. Entra un vaso vascular. Pero aquí, al lado contrario, lo llamamos polo urinario, porque aquí sale la primera orina, que se va a modificar químicamente, porque hay que absorber elementos, eliminar otros. Entonces este es el polo urinario, o también lo llamamos polo urinífero, y al lado contrario, un polo vascular. Recuerden que la arteriola aferente es mucho más gruesa que la eferente, que ha perdido parte de su volumen y que se ha transformado en un ultrafiltrado al plasma. Por eso el diámetro de la arteriola eferente es menor. ¿Ya? Entonces, volvamos acá para ver ahora lo que corresponde al sistema urinario. Estamos saliendo del riñón y cómo llega esta orina, ahora ya formada, a la vejiga. Primero por un tubo, que lo estamos viendo acá en un corte transversal de este tubo que como un lápiz cortaba a través. Vemos que tiene mucosa muscular adventicia. Esas son las tres capas del uréter. Mucosa, ustedes ya saben lo que es. Epitelio más lámina propia. Eso no cambia para ningún órgano. El epitelio acá es distinto, se llama urotelio, que es un epitelio polimorfo, cambia de forma según si hay orina pasando o si está vacía. Es un epitelio pseudo estratificado, ¿ya? Eso quiere decir que los núcleos están en distinta altura, pero todas las células llegan a la lámina basal. Entonces, así está constituida la mucosa, por un epitelio y un tejido conectivo denso. Después una capa muscular, una longitudinal interna, que va a lo largo de este tubo, en el mismo sentido, y una circular, dice ahí, circular externa, que va dando giro. ¿Ya? Y finalmente una capa adventicia, que es tejido conectivo fibroso, colágeno, que va por fuera, que es esta flecha verde. Tejido conectivo denso, la parte más interna, y laxa, un tejido conectivo laxo, que lo que va por fuera, tiene mucho más grasa, hay menos fibra, la parte más externa de la adventicia. Por lo tanto, hay una adventicia conectiva fibrosa más interna y una conectiva laxa mucho más externa. Pero todo es adventicia, todo lo que está de este color verde. Veamos primero la primera capa. La primera capa la llamamos mucosa, constituida por un epitelio y una lámina propia. Fíjense, esta célula, el epitelio es desde acá hacia arriba, desde donde estoy marcando con esta punta de flecha. ¿Se dan cuenta? Desde aquí hacia arriba, epitelio. Desde aquí hacia abajo, lámina propia. En conjunto, mucosa. Pero acá este epitelio es pseudoestratificado. ¿Eso qué quiere decir? Que esta célula se comunica con la lámina basal. Todas las células se comunican con la lámina basal. Por lo tanto, eso mantiene la vitalidad de la célula. La célula que está más arriba está viva. ¿Por qué está viva? Porque hay que proteger al epitelio de la orina, que es ácida. Por lo tanto, ¿cómo la protege? Generando proteína de superficie que va a proteger
a todo el tejido de ese pH ácido, que varía entre 4 y 6. ¿Ya? Mientras menos agua bebe el sujeto, más ácido van a ver, se concentran los ácidos, por lo tanto la acidez aumenta. ¿Ya? Ahora, esas células que actúan como paraguas, que tienen 1 o 2 núcleos, se llaman células paraguas. Esa célula que tiene forma de raqueta, la capa media, ¿se fija esa? O esta que está acá. Esa célula que tiene forma de raqueta la llamamos célula en raqueta, que es la capa media. Y la célula que está en la base se llamará célula basal. ¿Ah? Célula basal. Entonces tenemos célula en paraguas, célula en raqueta, célula basal. ¿Ah? Entonces vamos a repetir acá. Fíjense acá. Vejiga. Él tiene la misma capa que el uréter. Mire el uréter. ¿Qué tenemos? Mucosa muscular. ¿Ya? Adventicia. Pero acá la vejiga tiene mucosa muscular y ahora en vez de adventicia, serosa. Pero la mucosa es la misma. Epitelio urinario, que es este muy teñido, y acá tejido conectivo. Todo lo que tiene ese color lo vamos a llamar mucosa. Después el muscular. ¿Cómo era en el uréter? Fíjense que una longitudinal interna y una circular externa. ¿Se dan cuenta? Solamente en el uréter tenemos 2 capas de músculo. En la vejiga vamos a encontrar, acá no sale, pero son las mismas capas, pero colocamos además una tercera capa media. O sea, encontramos una longitudinal interna, una circular externa y una que vamos a llamar plexiforme media. Esa es la única diferencia. Una plexiforme. Eso cambia, tiene distintas direcciones en la capa media de la vejiga. Y una serosa que tejido conectivo más mesotélio. Eso nunca cambia en ninguna serosa. Todos son iguales. Conectivo laxo más mesotélio, que tiene una capa, la capa más teñida que se ve acá por fuera. Muy delgada, solamente eso. Nada más. Porque todo esto, todo lo que está en amarillo, acá podemos extender un poco más la flecha hasta este punto, más abajo, es muscular. Por lo tanto, la vejiga se tiene que contraer, tiene que ser funcional para poder eliminar la orina. Si una persona de edad tiene problemas para orinar, por cualquier situación, se le tiene que hacer un examen que es una urodinamia para ver cómo está el poder de contracción de ese músculo vesical. ¿Ya? Entonces, acá está la vejiga con su epitelio, que ustedes ya saben que es un epitelio que lo llamamos urotelio, polimorfo, también un epitelio que llamamos pseudoestratificado, de tipo pseudoestratificado. Fíjense cómo cambia este epitelio de la vejiga cuando la vejiga está estirada. Está llena la vejiga con orina. Entonces, la capa de células en paraguas se extienden, se alargan. Miren, comparen esa célula muy alargada. Voy a retroceder con otra imagen que habíamos visto. Miren ahora la misma célula, más globosa, en una vejiga vacía. Entonces, como cambia su forma, lo llamamos epitelio polimorfo. Cambió la forma, dependiendo del estado funcional del órgano. Polimorfo, ¿por qué cambia la Cambia la forma si está la vejiga vacía o si está llena. Epitelio polimorfo. ¿Ya? Miren acá. ¿Cuál de las dos fotografías corresponde a una célula del túbulo contorneado proximal? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Porque tiene micro, vello izquierdo. ¿Cuál de las dos corresponde a corteza? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha esta? ¿Por qué esto es corteza? No, la ¿La otra. izquierda? ¿Por qué la izquierda es corteza? Porque tiene los Porque tiene los corpúsculos renales. Venga, Y esta, en la médula, vean acá el calibre de esto, sí. es un tubo colector. ¿Ya? Entonces ya están en órbita, ¿cierto? Sí. Para diferenciar corteza y médula. Esto es corteza, obviamente. ¿Se dan cuenta? Sí. Acá, ¿cuál es médula? ¿Derecha o izquierda? Derecha y médula. Porque carece de los corpúsculos renales. Esto es uréter. Estamos mostrando imágenes para la prueba práctica. Uréter. ¿Ya? Acá el epitelio de la vejiga, que es el mismo epitelio que tiene el uréter. Por lo tanto, lo llamamos urotelio. Si yo pregunto, ¿cómo se llama el epitelio que estamos observando? Se llama urotelio. Uro significa orina. ¿Ya? Lo podemos llamar epitelio polimorfo. También es válido.
Pero si yo le pregunto el tipo de epitelio, ¿cuál es el tipo? Pseudoestratificado. Porque aparentemente tiene estratificaciones, pero no. Todas las células llegan a la lámina basal. Lo mismo. ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Entonces, vamos a tener descanso, pero antes que se vayan al descanso, veamos lo que nos queda.